Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo con Grandío. Hoy nos vinimos hasta la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires a hacer una entrevista exclusiva con Leandro Santoro. No te la podés perder, vení, subamos al despacho que vamos a hablar de todo. Es politólogo, docente de la UBA y diputado nacional del Frente para Todos. Sin cassette frente a las cámaras y con mucha seriedad a la hora de hablar, se convirtió en uno de los referentes dentro del ámbito político y tiene muchos seguidores que lo admiran. Cuando asumió Alberto Fernández, se convirtió en su asesor ad honorem para desde allí poder aportar sus ideas y su sabiduría con la responsabilidad que eso conlleva. Hoy visitamos en su despacho a Leandro Santoro. ¿Qué hace, Leandro? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Marce, por venir. Nada, un placer, la verdad, que nos recibas. ¿Algo que decirme de la presentación que hizo el productor Manu Vidal? Que soy diputado de la ciudad. Bien, bueno, ya lo vamos a corregir, excelente. Bueno, nos metemos de lleno, ¿no? En la cuarentena. Bueno, hay un montón de temas para hablar contigo, pero te quería preguntar un poco por lo que está pasando en la Argentina. ¿Qué opinión tenés vos de la cuarentena? ¿Cómo vamos a salir? Estamos experimentando. Me parece que hay que alinear tres cosas: la responsabilidad individual, la organización social y el control estatal. A mí me gustaría, como a todos nosotros creo, que alcanzara solamente con la responsabilidad individual, pero es muy difícil que eso suceda. Entonces se va a tener que extremar la organización de la sociedad y los controles del Estado. ¿Cómo hacerlo? Dependerá mucho del grado de conciencia que tenga el pueblo argentino para ir de a poco recuperando, entre comillas, cierta normalidad. Está claro que no puedes tener a la gente encerrada en casa hasta que el virus desaparezca. Sí. No va a suceder eso. No estamos haciendo este esfuerzo para eliminar el virus de la circulación. Estamos haciendo este esfuerzo para equipar el sistema sanitario y estamos haciendo este esfuerzo del confinamiento para ralentizar el contagio. Pero tenemos que ser conscientes que en algún momento vamos a tener que salir y que el virus va a estar ahí. Entonces se necesita mucho de los tres: de la responsabilidad individual, de la organización social y del control estatal, sabiendo que tal vez esta pelea la tengamos que dar por lo menos un año. Sí, no, tremendo, porque también la sociedad argentina es diferente a otras, es muy complicado, pero de a poco creo que lo vamos asumiendo. Pero yo te escuchaba en otras notas el tema también del daño, porque se habla de la salud, ¿no? De la economía, pero también el daño psicológico. Sí, claro. ¿Cómo ves eso? Porque no, muy preocupado. Está el efecto Cabaña, ¿no? Que es muy complicado, veo que la gente casi no quiere salir a las casas. Sí. Y además probablemente cuando la circulación comunitaria se acelere un poco más, el miedo haga que mucha gente se autoconfine, ¿no? Es muy difícil. Creo que obviamente como sociedad además nosotros tenemos que aprender a comportarnos de otra manera, porque hay estilos de conducta que nosotros teníamos muy latino, el mate, el abrazarnos, el ignorar, digamos, que existían, digamos, principios elementales, digamos, de la salubridad, que vamos a tener que revisar. En segundo lugar, honestamente creo que hay un problema grave que es con las ansiedades y el manejo de las depresiones y de las enfermedades mentales, que se le agrega al encierro la crisis económica. Porque si vos estás en casa pero tenés un palo en el banco, estás tranquilo. Ahora, si vos estás encerrado en tu casa y resulta que por ahí no tenés más el canuto, o tenés la angustia de que la recaudación del día se te fue al carajo porque estás encerrado o no tenés ingresos fijos, es una angustia doble. Sí. Bueno, yo estoy muy preocupado por eso, por la combinación de la crisis económica y de la angustia que de por sí genera el confinamiento. Sí, no, va a ser bravo, pero bueno, es lo que tocó y yo creo que... Sí, obvio. ¿Qué pensás que... Bueno, sos parte del gobierno, obviamente, pero ¿qué pensás que las decisiones que tomó Alberto? No soy parte del gobierno, y lo aclaro porque yo asesoro al gobierno desde las ideas, desde mi compromiso militante, desde lo que uno observa y percibe en la sociedad, pero no me toca gestionar. Lo aclaro porque yo soy diputado de la Ciudad de Buenos Aires y mi responsabilidad es tratar de hacer que la Ciudad de Buenos Aires sea una ciudad más humana y más amigable, digamos, para la gente. Así que ahí tengo enfocado mi laburo. En términos de lo que creo que la Argentina va a salir adelante. Salimos de situaciones jodidísimas, la hiperinflación del 89-90, salimos de situaciones como la guerra de Malvinas. Es un país que tiene una capacidad de adaptarse a las crisis enorme, tal vez única en el mundo, ¿no? Y seguramente le vamos a encontrar la vuelta a esto. O sea, más tarde, más temprano, vamos a comprender de qué manera movernos en esta nueva normalidad
y hasta que aparezca la vacuna seguramente vamos a tener que inventar cosas, como típico de los argentinos, para poder ir paseando los obstáculos que la vida nos va a poner. Y estoy seguro que va a salir adelante porque es nuestra naturaleza. Sí, totalmente. Yo también creo que siempre vamos a salir adelante, pero bueno, sabemos que... Pero no hay que negar la realidad. ¿Viste? Claro. Vos sos crítico también del aparato del Estado, ¿no? De la situación, que es algo que se viene hablando y hablando, pero bueno, yo vine ahora a tu despacho, la verdad que ver a Alfonsín, ¿no? Me enorgullece porque yo era de Franja Morada, así que bueno, vos sos mucho más joven que yo, pero bueno, venís de ese lado también, sí, ¿no? Claro. Sí. Sí, obvio, a ver, Alfonsín lo que le dio a la democracia argentina es una bocanada de aire fresco y dio una batalla elemental por la democratización de la sociedad. O sea, Alfonsín entendía que la democracia era un proceso, no solamente un régimen electoral, y que la democracia implicaba comprometer a la ciudadanía en la toma de decisiones, implicaba horizontalizar el Estado, abrir el Estado y generar mecanismos de participación ciudadana que conjuntamente con los partidos políticos le dieran a la democracia más poder para garantizar un marco de igualdad. Desde esa perspectiva yo creo que el Estado argentino todavía está en deuda con la democracia. Me parece que se necesita una burocracia estatal mucho más profesionalizada que conduzca el aparato del Estado, pero también se necesitan mejores canales de control ciudadano, se necesitan sin duda, digamos, instrumentos que permitan incidir mucho más sobre la realidad en el territorio. Creo que el Estado argentino es un Estado además que si bien tiene muchas capacidades dormidas, porque hay mucha gente útil en el Estado, por ahí por una mala planificación muchas veces lo que termina pasando es que gente muy útil no cumple funciones que podría cumplir y gente que por ahí no está preparada para asumir responsabilidades las asume. Esas cosas, esas paradojas es muy común. Cuando uno entra a una oficina pública te das cuenta que muchas veces el que sabe está en un costado y el que conduce, digamos, recién llegó. Bueno, cosas... Pero como todo, digamos, tiene sus luces y sus sombras y sin embargo el Estado argentino con todos sus defectos permitió sostener una situación que en otros países de América Latina hubiese sido impensada. Es verdad lo que decís. Pero igual se puede mejorar, ¿no? Sin duda. Ustedes los jóvenes, políticos jóvenes, están siempre en camino a eso y la verdad que eso para nada es una satisfacción, te digo. Y siempre, a ver, yo a veces creo que nuestra obligación es la de construir desde la crítica una alternativa siempre superadora. Yo milito mucho el inconformismo, que es algo que también heredé de Alfonsín. Militar el inconformismo significa entender que no alcanza con las cosas como están planteadas y que uno tiene todos los días que comprometerse en tratar de superar el punto de partida. Y así como creo que lo hizo Alfonsín, también creo que Néstor y Cristina hicieron eso y creo que Alberto está tratando también de superar el punto de partida, adaptándose primero él a la realidad que le toca y en segundo lugar tratando de adaptar el Estado a una situación absolutamente inédita que es esta pandemia que está condicionando todo. Sí, a todo el mundo. ¿Y cómo ves la situación política? ¿No? Está bien, como decías vos, no formás parte del gobierno, pero tenés una muy buena llegada de relación. ¿Cómo ves? ¿Es la relación entre Alberto y Cristina? ¿Vos pensás, es un mito eso que es como que son dos bandos, donde está Cristina, es la cámpora, y Alberto está con, no, al revés, sí, con Cafiero? Sí, o sea, sí. No. Yo creo que una de las personas que más influye sobre el presidente es Máximo Kirchner, por ejemplo. Sí. Habla con él, es el presidente del bloque de nuestro espacio, es un tipo que tiene mucha llegada a Alberto. No existe una división entre el albertismo y la cámpora. Fíjate que se tomó la decisión de relevarlo a Vanoli y pusieron a una compañera de la cámpora. Sí. No, eso no existe. Y la relación entre Alberto y Cristina es una relación fluida de dos personas que se conocen hace muchos años, personalidades fuertes, pero que hablan todo el tiempo, que no necesariamente piensan lo mismo, pero que cuando Cristina tomó la decisión de ponerlo a Alberto como candidato a presidente, sabía que iba a poner un tipo con esa personalidad porque entendía que es lo que se necesita. Así que yo no veo conflicto ahí. El conflicto nuestro no es intrafrente, el conflicto nuestro es con los problemas que el mundo nos está poniendo de manera vertiginosa día a día, ¿no? Que se te desploma la economía mundial, se te desploma el comercio, se destruyen los empleos, ¿viste? La situación, la recesión en la Argentina es horrible, la gente está encerrada en su casa, no consume, eso aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad. ¿Vos te imaginás que en el medio de este quilombo, dos personas que pueden tener sus miradas y sus diferencias, pero que son inteligentes, no son conscientes que no hay mucho margen para celarse? Totalmente, sí. Es del sentido común, o sea, con el nivel de crisis que nosotros tenemos en todos los planos, en el psicológico, en el económico, en el social, en el político, en el cultural, si dos dirigentes políticos de envergadura, el presidente y la vicepresidenta, nada menos, tuviesen
una disputa de vanidades o de ego, imagínate que sería ingobernable la Argentina. Sí, lo que me estás diciendo es como algo positivo de esto malo, de esta pandemia, que también va a hacer cambiar un montón de cosas y que por ahí sí, para despejar, salgamos, porque tu pregunta muchas veces es una pregunta que yo le escucho que se la hacen muchos periodistas, ¿no? Inclusive algunos, a diferencia tuya, que preguntan, otros afirman y dicen saber cosas que en realidad son inventos, ¿no? Te dicen, esta reunión fue tensa porque fulano dijo tal cosa y sultana dijo... Y bueno, eso no sucede. Pero sí es necesario entender que ninguna persona que tenga responsabilidades de Estado puede ignorar la complejidad del cuadro, y ninguna persona que tenga responsabilidades de Estado puede ser tan imprudente de pensar primero en sí mismo antes que pensar en el otro. En ningún contexto, pero en un contexto de crisis mucho peor. Sí, no, es verdad. ¿Qué pensás sobre el tema del fútbol también? Porque tengo tantas preguntas para hacerte que, viste, el tema del fútbol, porque se habla de la vuelta del fútbol y yo te escuché también hablar sobre esto. Sí, lo hablamos con Canosa. Sí, hablaste esta semana con Canosa. Mira, a ver, ¿qué pienso? Pienso que al que no le gusta el fútbol le puede parecer un esnobismo, una boludez, y al que le gusta el fútbol le puede parecer una válvula de escape para sobrellevar el encierro. Esta es la verdad. Que cuando Alberto propone evaluemos la posibilidad de que vuelva el fútbol, cosa que también se está proponiendo en otros países, no lo hace para alentar un negocio privado, sino lo hace para generar un canal de entretenimiento que permita que sea más llevadera o sobrellevadera la cuarentena para gente que sí gusta del fútbol. Creo que tiene esa intención, la intención de tratar de tirarle una soga al que está ahorcado. No, que es obvio, y aparte en un país futbolero, más allá como decís vos, que hay gente que no le interesa, que está bien, pero para un país como el nuestro, que vuelva al fútbol vuelve esta semana el fútbol en Alemania, y por ahí ya estaría bueno hacer un protocolo para que comience acá. Yo creo que, bueno, esto es una opinión personal, también las cadenas de noticias, o los que están con todo, no les conviene que aparezca el fútbol, pero bueno, es un tema, mira, me hiciste pensar, el tema de los test, ¿no? ¿Cómo es el tema ese? Porque muchas cosas para volver a... Dependemos, ¿no?, de que haya test. Mira, hay dos tipos de test. Tenés el test rápido, que es un test de aproximación al resultado, no es un test certero, y tenés un test certero, que es más lento, que es el PCR. El PCR es un test que se usa con el hisopado a través de una máquina que demora unas horas, que te dice a ciencia cierta si estás enfermo o no lo estás. Y el otro es un test que identifica los anticuerpos que el cuerpo genera para entender que o estuviste contagiado o lo estás, digamos, ¿no? Sí. Son los problemas, los tiene el mundo estos problemas. O sea, ¿no? Yo creo que tu pregunta se debe a que hubo una nota en el diario La Nación que hablaba que los test que había usado el gobierno eran test deficientes. No, bueno, sí, se corre. Hoy las noticias, viste. Terrible, porque en realidad primero esos test no sabes qué crees, a quién. No los compró el gobierno, se los donaron al gobierno. Segundo, no es que sean test deficientes, sino que son los test rápidos los que detectan los anticuerpos, a diferencia de los que se usan con PCR, no son 100% confiables, o sea, te puede dar un falso negativo, no te puede dar un falso positivo. O sea, si te dice que estás enfermo o estuviste, es cierto. Lo que puede pasar es que tu cuerpo no haya generado los anticuerpos necesarios al momento de hacerte ese test, entonces aparezca como que es negativo. ¿Se comprende? Pero es un problema que tienen todos los países del mundo, digamos, no es un problema de falta de... Pero el tema también es la cantidad. Bueno, vos has trabajado en las cárceles, ¿no? Sí. ¿No? Has dado clase en las cárceles. Y ahora nosotros, los ciudadanos comunes, nos estamos dando cuenta de la situación realmente carcelaria, más allá que alguna serie que vimos, El Marginal, o también en las villas, cómo se vive. ¿Cómo ves esa situación, ¿no? Y el hacinamiento obviamente conspira contra la salubridad, está claro. Es cierto que el Estado tiene que estar presente mucho más de lo que está, y el test es una forma de tratar de prevenir y de controlar la expansión de la epidemia. También es cierto que es imposible suponer que se puede estar todo el tiempo testeando a la población, porque no hay reactivos necesarios en el mundo para hacer semejante operativo. No están, o sea, fue todo el mundo a comprar lo mismo. Sí, entonces, si imaginate, yo te testé hoy y vos tenés la certeza que hoy no estás contagiado, pero mañana tendría que volver a testear, porque tal vez entre el transcurso que te hiciste el test y el día subsiguiente te encontraste con el virus. Entonces, yo creo que es ser un poco más inteligente en ese sentido. Si tenés recursos escasos, los tenés que administrar con inteligencia. Y es cierto que a todos nos gustaría por lo menos tener un test semanal para saber cómo estamos.
Pero también es cierto que si No, eso es imposible. Eso es imposible, básicamente porque que hoy tengas el resultado no significa que mañana no haya cambiado esa situación, ¿no? Y bueno, pero es una realidad, ¿no? Que colapsaron los sistemas sanitarios del mundo, ¿no? Argentina también complicado, porque no sé, hay otros países, no sé, bueno, Francia, Italia son todos sistemas de tipo socialista, ¿no? Que los paga el Estado. En Estados Unidos no, si no pagás no tenés nada. Y bueno, acá Argentina está mezclado, ¿no? El sistema de salud. ¿Cómo ves lo del sistema de salud? ¿Cómo ves a los hospitales? ¿Se va a crecer, se va a avanzar? Porque Depende mucho de la zona geográfica. Está claro que en la ciudad de Buenos Aires tenés una realidad que es mucho mejor que la que puede llegar a tener en otras provincias del interior o municipios del interior de la provincia de Buenos Aires. Está claro eso. También está claro que el virus está más concentrado acá en las zonas urbanas, ¿no? En el AMBA, en la zona metropolitana. Creo que el sistema de salud se está adaptando. Utilizamos bien estos 50 días de cuarentena para equiparnos, comprar los insumos necesarios para proteger al personal, por lo menos el sistema público. Y después creo que obviamente hay una asignatura pendiente de la democracia que es repensar en su integralidad. Alfonsín en algún momento hablaba del Seguro Nacional de Salud, tratando de fusionar los 3 sistemas que coexisten hoy en la Argentina, que es el sindical, el de la prepaga, claro, y el del hospital público. En algún momento yo deseo vivir en un país donde la educación y la salud no dependan de tu ingreso familiar o personal, que estén garantizados por el solo hecho de ser ciudadano o ciudadana argentino. Y me parece que como sociedad estaría bueno que algún día diéramos ese debate, ¿no? Si es razonable que el acceso a los servicios de salud y de educación, como el de tantos otros, como puede ser el de la justicia, esté tan condicionado por tu capacidad económica. Me parece que no. Que no es justo, es verdad lo que decís. Bueno, ¿cómo es tu familia? Te iba a preguntar de tus comienzos como en la política, ¿no? Porque arrancaste en el 2001, 2002 creo. No, antes, yo empecé a militar en el 89. Ah. Muy chico, a los 13 años, yo tengo 44. Toda la vida de militante, milité muchos años en el radicalismo, sí. Después decidí alejarme del radicalismo y ir a militar al Frente para la Victoria. Sin cargo, sin nada, agarré, me fui con un grupo de compañeros y con el tiempo después fui candidato a vicejefe de gobierno y a diputado de la ciudad, que es la actual responsabilidad que hoy tengo. Y mi familia, tengo la suerte de tener 2 hijas, tuve 2 hijas con 2 madres distintas, Francisca, cuya mamá es Cecilia, y Antonia, cuya mamá es Clara. Hoy obviamente estoy separado de las 2, tengo una novia, Ginette, que es una gran compañera, y nada, tratando de... Tenés para divertirte, ¿no? Sí, 12 mujeres, 2 hijas, sí, ¿no? Y ahora una novia. Sí, y mamá también. Y mamá. Así que tenés para divertirte. Más allá bueno, de la pero política. Bien, viste, o sea, como siempre es muy difícil para los que hacemos política, sí. Porque estamos de acá para allá. Además, mi hija más grande vive en San Isidro, la más chica vive cerca de mi casa. Están en edad escolar las 2, es un lío cuando no hay pandemia trasladarse, porque te imaginas que las 2 entran al colegio a la misma hora, una en San Isidro y otra en Capital Federal, con lo cual tengo siempre dificultades, más la dificultad que implica ser un hombre público, ir a la televisión de noche, recorrer las villas, ser docente universitario, hacerse cargo del trabajo legislativo con tus equipos en las sesiones, en las comisiones. Se le agrega el tema de la asesoría para el presidente, lo que me obliga muchas veces a estar en la Casa Rosada de Irolío. O sea, es difícil. Sí, sí, la tenés bien complicada, pero bueno, pero se te ve bien que vas para adelante, que es importante. Te quiero agradecer nuevamente por la entrevista que me estás dando. Me encanta que me hayas invitado a tu despacho acá en la legislatura. A los dueños de las pymes, ¿no? Que son una de las complicadas, ¿qué mensaje le podrías? Primero que estamos todos pensando en ellos, porque si se destruye una pyme, después es muy difícil volver a ponerla en pie. Segundo, que el gobierno argentino tiene el compromiso de asistirla con varios programas, desde créditos subsidiados hasta la posibilidad del ATP, que es financiar el 50% del salario de su plantilla de personal. Y que además vamos a trabajar activamente para recuperar rápidamente la economía, porque sin demanda no hay pyme. Sí. Dicho lo cual, te quiero decir, y le quiero decir a la gente, que todos somos conscientes, y yo en particular soy consciente, que muchas de estas definiciones políticas, que son muy importantes, a veces tardan en llegar a la gente. Lo tengo claro. Sí. Porque el mundo pyme es un mundo que yo conozco, que hablo, estoy, me preocupa, porque me preocupa el empleo, me preocupa
me preocupa la demanda de la Argentina, o sea, conozco y sé que hay dificultades. Sí, sé que el gobierno ha ayudado muchísimo también, un montón de empresas ayudó grandes. Mucho y para serte completamente franco, sé que ayudó, va a seguir ayudando, tiene un plan para recuperar la economía argentina y también sé que hay mucha gente que se está quejando porque esa ayuda no le llega. Sí. O sea, sí, es todo lento, viene además, todo el lento. tema es que tuvimos que inventar, instrumentos de la mañana a la noche. Totalmente, estoy de acuerdo. El esfuerzo fiscal que se está haciendo, vos pensás que desde la posibilidad de darle garantías a los bancos para que puedan prestar, porque el Estado te garantiza el crédito, siguiendo por la forma de instrumentar que el salario que el Estado le pone al privado le llegue a su cuenta de sueldo. Agregale después los créditos que tenés que facilitarle a las pymes, porque en la estructura de costo el salario es una parte, pero también tenés otros gastos fijos que no se mueven, digamos, y sin embargo no tenés ingresos. Es el tema súper complejo, digamos, y la Argentina lo tuvo que resolver en 30 días. No, tremendo. Bueno, mira, justamente en estos momentos donde hay tanta incertidumbre en dónde invertir, te cuento algo interesante. Bitcoin. Es como el Bitcoin, sí, pero sí. Con las vacas, ¿no? Tenés una inversión mínima de 10.000 pesos y ya invertís en el campo. Lo mejor que está respaldado en vacas. Si te metés en www.bitcoin.com.ar y ahí tienen toda la información. ¿Es un chivito que tenés? No. Yo estoy invertido en Bitcoin. ¿Te gusta? Sí. No, muy bien. Yo de hecho creo, le decía la vez pasada a Alberto que más importante que juntar un comité de expertos en economía, que ya sabemos quiénes son los que la sociedad considera expertos, es necesario convocar a un comité de creativos económicos. ¿Por qué? Porque este tipo de soluciones o este tipo de iniciativas son las que pueden permitir que la Argentina se recupere más lento o más despacio. No va a ser siguiendo los lineamientos tradicionales de la macroeconomía que nos vamos a recuperar. Vamos a tener que, obviamente, tener un programa macroeconómico consistente, pero también vamos a tener que tener mucha creatividad puesta en avivar la microeconomía, en generar nuevas empresas, nuevas oportunidades de inversión, ampliar la frontera de producción de las empresas existentes, crear nuevos mercados. Yo creo más en esa energía, en la energía de la gente joven que produce, que piensa, que por ahí no milita en política, pero que tiene cosas para aportar desde el sector privado, que en los viejos dogmáticos de la economía ortodoxa que te recomienda que hay que achicar el Estado y que te recomiendan todo el tiempo que hay que reducir el déficit fiscal y que en general siempre han sido padrinos de fracasos históricos en nuestro país. Totalmente. Bueno, sabés que nosotros siempre en Gritalo, ya hace varias temporadas que estamos, por suerte, pedimos un mensaje, un grito, y sobre todo ahora vos que estás no tan cerca de la gente, con tanta gente que te quiere, te sigue, ¿cuál sería tu grito, tu mensaje? Me parece que no tenemos que dejar que nos gane la desesperanza, no tenemos que dejar que nos gane la desilusión, no tenemos que dejar que nos gane el escepticismo, que necesitamos reforzar la solidaridad, que necesitamos reforzar el valor de la amistad y que necesitamos reforzar un compromiso social, ciudadano, que nos haga entender que la única salida posible es colectiva. En momentos de crisis a veces el miedo nos gana y pensamos solamente en nosotros, nos pasa todo, nos volvemos más egoístas, más cagones, más egoístas. Sí. Bueno, hay que superar ese miedo y hay que confiar en los valores que nos hicieron un país tan hermoso como el que tenemos. Excelente mensaje, así que la verdad que estoy muy, muy agradecido, Leandro, que me hayas invitado a tu despacho a venir acá con Gritalo. Muchas gracias. Bueno, lo mejor, éxitos. Igual para ustedes. Inviertan en los bitcoins de la vaca. Exacto, inviertan en Bitcoin. Y nos vemos este jueves a las 21 horas con Leandro Santoro y obviamente los sábados en Gritalo en privado. Chau, gracias. Gracias, Leandro. Mi amor por vos es tan gigante como el mar. Mi amor por vos
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Gritalo en Privado. Estos son 10 delincuentes, 10 asesinos, homicidas, que bien podrían haber jugado al fútbol, al básquet, al vóley o a ningún deporte. Cuando le salta el dólar, ¿qué cree este gobierno de brutos? Que al saltar el dólar sube la inflación. Y esa parte está mal, eso es no entender cómo funciona la economía. Me robaste la plata de mis hijas. Pero antes de eso fui el hermano, la pierna izquierda, el resto del corazón que le quedaba. Sí, el padre, la mano y el brazo derecho, izquierdo.